Mantente informado y visita nuestra cuenta de Twitter, @escuchadiario, donde podrás encontrar notas destacadas y lo más reciente de nuestro canal. En la conferencia de hoy, el presidente Andrés Manuel López Obrador. Bueno, el día de hoy vamos a informarles sobre la construcción del aeropuerto de Santa Lucía, el aeropuerto Felipe Ángeles. El día de hoy el presidente informará de manera detallada sobre los avances del aeropuerto en Santa Lucía. Es un proyecto a cargo de la Secretaría de Defensa, quien al finalizar la obra también se hará cargo de su operación. Alrededor de esta obra se trabaja de manera conjunta con el gobierno de la Ciudad de México y del Estado de México, que participan en las obras de vialidades que llegarán al nuevo aeropuerto. Envía sus condolencias a los familiares de las víctimas de medicamentos adulterados. Adelanta que se realiza la investigación y hay una denuncia. La instrucción es que no haya impunidad y que se aplique la ley castigando a los responsables, aunque los principales sospechosos son las farmacéuticas. Ante esto anuncia la importación de medicamentos, que además de la seguridad significará un ahorro y la limpieza de esta industria sumamente corrupta en México. Avance del Aeropuerto Internacional de Santa Lucía. Informa el general Ricardo Vallejo Suárez, encargado de la obra en la base de Santa Lucía para la construcción del nuevo aeropuerto Felipe Ángeles, que el avance actual de la obra es del 7.37%. La obra avanza sin contratiempos en los 20 frentes de trabajo abiertos actualmente. La obra lleva 153 días de ejecución y restan 733. Se estima finalizar esta obra de construcción el 21 de marzo de 2022. Hasta el momento se han ejercido 2.389 millones de pesos y el tope presupuestal son 79.000 millones de pesos. Sedena. Anuncia el presidente de la decisión que la Secretaría de la Defensa participe en la construcción de 2 tramos del Tren Maya. Destaca la ejecución, el profesionalismo y la disciplina del Ejército y de los ingenieros militares en jornadas de 24 horas en 3 turnos de trabajo, que permitirá cumplir con el compromiso de finalizar el aeropuerto en la fecha anunciada. Por este motivo, el Ejército también participará en la construcción de 2.550 kilómetros del Tren Maya. El compromiso del Ejército es enorme, ya que durante el inicio de la construcción del nuevo aeropuerto en Santa Lucía se presentaron 93 amparos para detener la obra y gracias al Ejército se concluirá en el tiempo estipulado. Ahora ya no hay impedimento legal de los hombres de negocios que hicieron su fortuna por el influyentismo en la época neoliberal y que participan de manera activa en la agrupación que el presidente denomina como Mexicanos a favor de la corrupción. Ellos fueron los que promovieron estos amparos para afectar al gobierno y al pueblo de México en conjunto con Claudio X González. Crisis mundial. Se alista plan económico para enfrentar la crisis mundial por la caída de los precios de petróleo y la enfermedad que aqueja a todo el mundo. En un principio anuncia que a los adultos mayores se les adelantará su pensión de 2 bimestres, con lo que se ayuda de manera inmediata a más de 8 millones de personas. También se elabora un plan que tiene como propósito, primero, que el gobierno se apriete el cinturón además del plan de austeridad, con más trabajo, más eficiencia, menos derroche blindando al pueblo primero, y en segundo término mantener siempre los programas de bienestar sin aumentar impuestos, sin endeudar al país y sin aumentar el precio de los combustibles. Gracias al aumento de la producción, el impacto de la disminución de precios en el petróleo no ha sido tan fuerte y se continuará trabajando para aumentar la capacidad de refinación para producir más gasolinas. Excesos del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Los excesos de la obra del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México fue monumental. Señala que el aeropuerto en Santa Lucía significa un ahorro de 225.000 millones de pesos en comparación con la obra de Texcoco y estará listo en un tiempo menor, ya que estará listo en 2022. La proyección del aeropuerto en Texcoco era finalizarlo para 2024. Señala que la torre de control, que contará exactamente con la misma tecnología de la proyectada en el nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, tendrá un ahorro de 530 millones de pesos y la terminal de combustibles significará un ahorro de 790 millones de pesos. También señala que los materiales que se utilizan tienen una mayor calidad y a un menor costo. Algunos materiales se reutilizan a costo cero. ¡Ánimo! Nos vemos mañana. Dios, adiós. Claudia. Ya estás informado. No olvides darle like a este video, comparte y suscríbete a Escucha Diario. La conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador en 5 minutos o menos.